Equipo de Semillero, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su sesión número... ¿Alguna sesión que vamos? ¿Cómo están? Bien, Bien. súper bien. 5 de las 6 maneras de agradar a los demás. Las 5, ¿cómo interesar a la gente? ¿Cómo interesar a la gente? Todos los que visitaron a Theodore Roosevelt en Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía qué hablar. ¿Cómo lo grababa? ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde, la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que le interesaba particularmente al huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas más preciadas le son. Y esta frasecita se la pueden llevar muy guardada y la pueden apuntar. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. El cordial William Lyon Phillips, ensayista y profesor de literatura en Yale, aprendió esta lección al comenzar el día, al comenzar la vida, perdón. Cuando tenía 8 años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Libby Lindsay en Stanford sobre Us Usatonic, escribe Pels en su ensayo sobre Human Nature. Llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé con él con entusiasmo. Qué hombre y cómo se interesaba por la navegación. Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los botes y habló de las cosas que sabía que te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvide las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo, tengo a la vista una carta de Edward Shalif, quien se dedicó activamente a una obra de los Boy Scouts. Un día escribí al señor Chalif, comprobé que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de las más grandes empresas del país pagara los gastos del viaje de uno de nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre, supe que había extendido un cheque por $1.000.000 y que después de pagado y cancelado, le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco. Lo primero que hice cuando entré al despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque. Un cheque por $1.000.000. Le dije que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar mis niños y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por 1.000.000. Me lo mostró de muy buena gana. Yo lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. Ya habrá notado usted, ¿verdad? Que el señor Chalif no empezó a hablar de los Boy Scouts, ni de la Convención de Europa, ni de lo que él quería. Habló sobre lo que le interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin, el hombre a quien entrevistaba me dijo, ahora recuerdo para qué vino a verme. Se lo dije y con gran sorpresa mía, no solamente accedió inmediatamente a lo que solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedía que enviara un solo niño a Europa y en cambio él decidió enviar a 5 niños. Y a mí mismo me entregó una carta de crédito por $1.000 y me pidió que nos quedáramos 7 semanas en Europa. Además, me dio cartas de presentación para los jefes de las sucursales, a fin de que se pusieran a nuestro servicio. Y él mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Desde entonces, ha dado empleo a algunos de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero bien, sé que si no lo hubiese descubierto primero el interés principal de este hombre y no le hubiera hablado de ello,
no habría encontrado tan fácil de convencer. Es valiosa esa técnica para emplearla en los negocios. Y quiero detenerme un poquito acá. ¿De cuál es esa técnica de la cual nos hablan para los negocios? Porque nosotros hacemos negocios todos los días. Según lo que aprendimos hoy, ¿cuál es esa técnica? Ingrid Arana, ¿de cuál técnica nos habla? Buenas noches para todas y todos. Eh, de hablar sobre lo que me interesa al interlocutor, el tema que le interesa al interlocutor. Por ahí vamos dejándola súper claro. Vamos a ver Es- quién la interpretó diferente. exacto. Elisa, ¿cómo la entiendes tú? ¿Cuál es esa técnica? Precisamente interesarse por lo que te está diciendo esa persona. Ok, súper claro. Solamente para dejarlo más claro posible. Dianita Pedraza, ¿qué comprendes tú acerca de la técnica? El interés de lo que esa persona habló, ¿sí? Interesarme por lo que esa persona habló, eso es. O por lo que hizo, ¿sí o no? Porque en este caso la persona no habló, sino que quien iba a entrevistarlo sabía de la historia del cheque. Ahora pregunta importante para todos, para todas, para que se lo Ujú. respondan aquí. Cuando arrancamos una cita de negocios, nuestra principal acción en esa cita es interesarnos por lo que ha hecho nuestro cliente o interesarnos por lo que le gusta. Pon del 1 al 10 en el chat si realmente lo primero que buscas es eso. Siendo el 10, definitivamente te enfocas en lo que le interesa al cliente, o siendo uno, definitivamente no lo haces, o siendo 5, a medias. Póngalo en el chat. Listo, muchas gracias. Y lo importante es que hagamos consciente esta técnica, porque si no la estamos haciendo, puede que nuestras ventas no estén en su mejor etapa, pero si lo hacemos, puede que nuestras ventas cojan un mejor rumbo. Así que pila, no perdamos de vista esta valiosa técnica empleada en los negocios. Tenemos el ejemplo de Henry Duvernow, el de la empresa Duvernow y Sons, una de las mejores panaderías de Nueva York. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante 4 años había visitado al cliente todas las semanas. Asistía a las mismas fiestas que el gerente. Le hablaba en todas partes. Hasta tomó habitación en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio. Pero todo sin resultado. Entonces nos dijo el señor Duvernoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica. Decidí investigar qué interesaba a este hombre que despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Greters. No solamente pertenecía, sino que, merced a su gran entusiasmo, se le había llevado la presidencia de la organización y también a la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi, al día siguiente empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrante de entusiasmo. Advertí fácilmente que esta sociedad era su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina me había convencido de que fuera socio de su organización. Pero yo no había hablado una palabra del pan. Y unos días más tarde un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara muestras y precios de nuestro producto. No sé, me dijo el empleado, qué había hecho con el gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted. Imagínense, durante 4 años había perseguido a aquel gerente procurando que me comprara nuestros productos y todavía lo seguiría buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba y de qué le gustaba hablar. Edward Harriman de Hagerstown, Maryland, decidió vivir en el hermoso valle Cumberland de Maryland después de completar su servicio militar. Lamentablemente, en aquel momento había pocos empleos disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a la luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios, R. J. von Hauser,
cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intriñó al señor Harriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Harriman nos escribió: entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses de Funhauser estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero. ¿Cómo se protegía de la gente como yo de medio de una secretaria leal y severa? Estudié los intereses y objetivos de ella y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hacía unos 15 años esta mujer había sido satélite que giraba en órbita al señor Fraunhofer. Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella y sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esa conversación, me concedió una cita con Frank Hauser. Entré a su enorme e impresionante oficina, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio y no bien me vio trono. Y no bien me vio tronó. ¿Qué pasa con usted, jovencito? Señor Franhauser, le dije, creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos que podrían contribuir a su éxito personal y al de sus empresas. RJ, como llegué a conocerlo después, me contrató al instante y durante 20 años he trabajado para él y he prosperado junto a sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Howard Z. Hersey, líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando se le preguntó qué obtenía de ello, el señor Hersey respondió que recibía una recompensa diferente de cada persona y que esas recompensas siempre habían dado por resultado una ampliación en su vida. Y como les dije, este aprendizaje de hoy iba a ser bastante corto y la regla 5 habla acerca de hable siempre de lo que le interese a los demás. Hable siempre de lo que le interese a los demás. Y aquí nos vamos a tomar un ejercicio bastante interesante y bastante práctico. Creo que aquí todos pertenecemos a la línea de reducción de crédito hipotecario. Hagamos una lista breve en el chat de cuáles son los intereses o en qué se interesan nuestros clientes. No cuando toman inmediatamente nuestro producto, sino tal vez qué intereses lo hacen tomar nuestro producto, que son dos cosas muy diferentes. Porque la persona puede que no conozca nuestro producto y por ende no se interese en nuestro producto. Pero cuando conoce nuestro producto de reducción de crédito hipotecario, ¿en qué intereses estará pensando esa persona para hacer una compra? Vamos a empezar a ponerlo en el chat. ¿Qué se les ocurre? Y vamos a empezar a dialogar cuáles serían esos intereses de esas personas. ¿Ustedes qué opinan? Pongámoslo en el chat y ya lo empezamos a discutir entre todos. Entonces, pilas a la pregunta. Pilas a la pregunta. Cuando hablamos de bajar los intereses del crédito, ¿qué hay detrás del interés del cliente? Amandita, ¿qué más detrás del interés del cliente? Porque bajar los intereses, podemos hablarlo de bajar la tasa de interés, o bajar los intereses, podemos hablar de bajar los intereses futuros, ¿cierto? Que es lo que haríamos nosotros. Sí. Pero detrás de ese interés, ¿qué más hay? ¿En qué está interesado tu cliente? Em, pues sí, a través del tiempo de un crédito de 30 años, donde va a pagar 4 veces el crédito, es como ahorrarse ese dinero. Sigues muy metida en el producto, porque el cliente no conoce nuestro producto. Entonces, ¿qué intereses puede tener
que lo lleven a tomar nuestro servicio. Recuerden, no los intereses de nuestro producto porque no lo conoce y tú vas a estar en una cita con tu cliente. ¿Qué intereses puede tener él antes de comprarte? Llegó a tu cita con qué intereses. Creo que vayamos mucho más a la profundidad de ese ejercicio. Por ejemplo, Alejita dice flujo de caja. ¿Por qué flujo de caja para nuestro ejercicio? Que lo que hace es afectarle su flujo de caja. Sí, de manera inmediata, ay, estoy congelada ya. De manera inmediata va a afectar su flujo de caja, pero una frase que usan mucho las personas que yo asesoro es, yo quiero liberarme de esta deuda pronto para tener más disponible en mi caja y disfrutar con mis hijos, con mi familia, porque van creciendo y estoy limitada actualmente. Entonces ellos como que su sensación es, invierto ahorita un poquito más, pero el beneficio es disfrutar antes y no en 3 décadas que termine de pagar. Entonces ahí viene algo muy importante y es los intereses de nuestro cliente y de lo cual nos va a interesar muchísimo, es que si al iniciar la conversación contigo te dice, mira, yo tengo más proyectos, yo quiero viajar, yo quiero invertir, yo quiero comprarme otra vivienda y por eso me interesa es eliminar la deuda lo más rápido posible, como lo dice Alejita, ¿cuál es ese interés futuro por el cual vamos a conectar con nuestro cliente? Porque de entrada podemos ofrecerle que pague su crédito en el menor tiempo posible, porque más rápido va a poder empezar a llegar a esos proyectos nuevos. Ese puede ser un interés mucho más grande que el simple hecho de comprarnos. Analicemos un poquito más. Pagar su crédito de una manera más justa. ¿Cuál será el interés, Hamid, detrás de esa forma justa de pagar el crédito? ¿Cuál será ese interés del trasfondo? Sentir que efectivamente el dinero que están pagando dentro de su cuota, pues va a proporcionarles tener una vivienda, porque es que les da, especialmente a las personas con crédito en over, literal que les duele mucho ver que pagan y pagan y pagan una cuota mensualmente y o deben lo mismo después de muchos años o deben mucho dinero más. Entonces es como ese dolor de sentir, pues mi esfuerzo, mi trabajo, mi sacrificio, pues se está yendo literal a la basura. Es lo que piensan. Entonces es como ese deseo de sentir más tranquilidad y saber que el dinero que están entregando en una cuota efectivamente está trabajando para lo que más desean, que es tener su vivienda. Aunque estás muy metida dentro del producto, porque hablaste netamente del producto, recuerden que vamos a buscar intereses más adentro de nuestro cliente, porque eso es lo que nos va a permitir conectar con él sin hablarle de nuestro producto. Es el primer gancho, así como lo vieron en estas historias, es esa primera oportunidad de entrar, de llegar, de que la persona se interese en ustedes desde el principio, porque tú te estás interesando en él o en ella. Entonces, qué bacano sería que en el ejercicio que nos dice Hamid, claro, puede que sea un término de justicia y que la persona diga, venga, estoy inconforme porque con los bancos siempre ha sido muy costoso todo, ¿cierto? Entonces, el interés de él es lograr tener un crédito justo, a diferencia que de aquí para atrás ha tenido créditos donde ha pagado mucha plata. Puede ser que la labor nuestra es encontrar esa injusticia en el corazoncito de nuestro cliente y que nuestro cliente diga, sí, yo quiero pagar ese crédito lo antes posible porque lo que me interesa es demostrar que sí se puede, demostrar que el banco no se las puede ganar todas y que hay mucho cliente que no llega así, que nos llega como con esa venita de, pues yo quiero hacer la comba al palo, pues yo quiero ganarle una al banco. Puede ser por allá, miren más el trasfondo, ¿cierto? Entonces dice Elisa que su casa propia que su casa sea propia para sus hijos. Entonces, ¿qué intereses, Elisa, hay detrás de esa apreciación? Elisa se fue. Elisa no está. Elisa se Hola, fue. hola, hola. Disculpame que fui a hacer una cosita. No me demoré nada. O sea, no me escuchaste la pregunta. No, me faltó la pregunta. Qué intereses más profundos hay dentro de una persona
quiere que la casa sea propia para sus hijos. Em, pues esa persona ve como un futuro, ¿no? Porque hay mucha gente que sí piensa, bueno, yo ahorita estoy muy bien, sí, tengo 30 años, estoy pagando el crédito, pero puede pasar los 30 años, en 30 años pueden pasar muchas cosas. Y hay mucha gente que me dice eso. Puede pasar, no sé, una enfermedad, uno no sabe, un accidente, cualquier cosa. Entonces hay mucha gente que piensa mucho en su familia. Entonces, ¿qué le puedo dejar a mi familia? Y lo ven más como algo muy interno, como algo muy personal, algo, sí, es más sentimental, lo ven más profundo. Ahí hay un interés que puede ser muy fuerte, hay que encontrarlo. Pero fíjense, lo estamos elaborando nosotros dentro de lo que creemos, porque lo estamos viendo de una percepción como asesores. Pero solamente vas a tener esos primeros minutos para cuando esa persona hable, te intereses realmente en lo que quiere esa persona. Pero fíjense que las historias también nos llevan a algo muy interesante. De lleno, de lleno, no necesitamos hablar en los intereses de esa persona referente a nuestro producto, porque podemos hablar de lleno referente a los intereses de esa persona en cualquier otro ámbito, porque eso sí es generar un rapport de verdad. Y ahí es donde aprovechamos esa oportunidad, por ejemplo, de hablar con Ingrid y decirte, Ingrid, ven y de todos esos libros que tienes a tu respaldo, ¿cuál es el que más te gusta? Ok, como interesarse más en la persona en sí, ¿no? Que Como ahí algo que le tenemos, guste más. claro, que ahí tenemos la oportunidad siempre de, venga, estamos en una videoconferencia, apenas hemos hablado tal vez un poco con la persona en la llamada y tal vez es un reto superior lo que dice la lectura, de pronto ir a indagarlo y saber qué le gusta, saber qué hace, saber en qué gremio se mueve, pues no lo sabemos, pero muchas veces la persona está conectada desde su casa, ¿sí o no? Y desde su respaldo se ven cositas y la persona, ven, téngalo por seguro, si es una persona que le gusta hablar de lo que le gusta, seguramente en su fondo de su videoconferencia tiene la parte más bonita de su casa, la parte donde tiene tal vez recuerdos, la parte donde tiene tal vez eh, fotos. Es un reto cuando estamos a nivel de videoconferencia encontrar eso que le interesa a los demás, pero claramente lo ganamos preguntando. Yo puedo entrar a saber que el libro que más le gusta a Ingrid es una novela y pilas, porque también le hemos hablado en últimos aprendizajes y es interesarse genuinamente, no interesarse falsamente. Y genuinamente estaríamos buscando una conversación para llegar a eso algo que le interesa a Ingrid, o a Diana, o a Aleja, o a Hamid. Entonces creo que el aprendizaje mucho más valioso de la sesión del día de hoy es que tenemos un trabajo y que te vas a evaluar de aquí en adelante si lo estás haciendo. Y ese trabajo es interésese realmente por lo que le interesa a la otra persona. Ahí es donde tal vez puede que suceda, y es que uno empieza a convertirse en amigo de los clientes. Voy a preguntarles, por ejemplo, Dianita Pedraza, ¿qué cliente recuerdas de entre toda tu gestión comercial? ¿Qué cliente recuerdas que tuvo tal vez esa historia que te impactó y que inclusive hoy día son amigos o se hablan o se comunican? ¿Recuerdas alguno así? Mm, Tengo muchos. Toma uno, el Tengo, más... tengo muchos. Uno de esos son todos mis asesores, son clientes míos. Sin embargo, todos son muy diferentes. La que más recuerdo es una señora bastante mayor, tiene 60 años, y empezamos a hablar y yo veía una niña grande, y me decía, Diana, es que yo quiero pagar eso porque me voy a pensionar. Yo le dije, no, pero ven, tus hijos te consignan, no sé qué. Y me dijo, no, es que yo solo tuve un hijo. Y yo le dije, sí. Dijo, sí, Charito es mi nieta, es la única, mi hijo murió. Y empezó. Y esa señora me ha mandado demasiados clientes.
Me ha mandado, no ha podido iniciar su proceso por su condición económica, pero esa señora me llama y me dice, Dianita, hijita, mi hijita, chinita, ¿por qué no me responde? Mira que le tengo otro, mire que ya moví la cuenta, mire que míreme cómo la moví, mire que me cuenta su vida. Y yo digo, Dios, ¿cómo puede ser desde allá del Cauca? Porque está en el Cauca. Y me manda, me dijo, yo a ella le dije, mira, tú te ganas el mínimo y trabajamos juntas. Y publica, y hoy qué va a haber, y esta semana qué va a haber, y qué voy a hacer, y ya voy, y solo me falta un mes. O sea, ella me habla como si me conociera, y ya me invitó, y me escribe unos mensajes largos y muy bonitos, y me dice es que, y yo le decía a ella, mira, yo sé que no es el momento, pero mi misión con ustedes, porque es un grupo de 5.000 familias, es guiarlos, porque todos están en UR y yo llegué a la vida de ustedes fue para guiarlos cómo se hace y entiendan qué es lo que vamos a lograr, porque están desesperados. Y ella me dijo, no, usted me la pusieron en el camino, mi ángel, eso me da bendiciones. Y yo digo, esa señora para mí ha sido una gran experiencia, ¿sí? Porque ella, yo le decía, ¿y tú cómo hiciste? Dijo, no, yo sentí que a usted me la pusieron para pagar eso y entender lo que a mí nadie me dijo. Y con su sonrisa, yo sé que usted es de las buenas y no me va a sacar la plata. Entonces, para mí, Johnny, esa ha sido de las más, ya no lloro, gracias a Dios, vivo es alegre porque he logrado atraer esas mujeres. Y ese es mi propósito aquí en Avanzar, y es conectar con esas personas que no comprenden qué les entregaron, pero desde mi servicio y desde mi amor les voy a mostrar que hay una luz donde podemos iniciar. Y ahí detrás de ella vienen todas esas familias iguales. Entonces, tengo muchos, pero esa me tiene ahí como con el corazoncito chévere, Miren conectada con mi que, propósito. miren que algo bien importante que nos menciona Dianita y es, esto aún no se ha generado una venta como tal, pero Dianita se escucha y se siente de cierta manera identificada, tal vez, o definitivamente sí te interesaste por la persona, pero pilas a algo muy interesante, pilas a algo muy interesante. Creo que las dos historias que nos acaban de contar están muy cero ligadas, y yo lo hablo desde mi aprendizaje, ustedes me corregirán si lo ven o no lo ven así, pero miren que las dos historias lograron concretar, ¿qué? Un negocio. Porque, y ahí hay como hacer esa pequeña línea, nos interesamos en la emoción, nos interesamos en la precariedad de la persona, nos interesamos en el no puede, o realmente nos estamos interesando para vender más, porque recuerden que el libro dice cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y en todos los ejercicios, creo yo, ustedes han visto y escuchado, se habla de negocios, que está súper bien la historia de Dianita porque le ha generado más negocios a causa de que ella se interesó en la persona y la persona te compró el enviarte más personas para que les ayudes. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Pilas. Quítenle el tinte del interés de solamente vender, no. El interesarnos en la otra persona, miren lo que conlleva, más negocios, porque estamos influyendo. Y un líder que influye es un líder que gana, es un líder que vende, es un líder que inspira a otros. Entonces recuerden que el libro y este espacio siempre, siempre, siempre vamos a tener que llevar el aprendizaje al liderazgo. ¿Qué pasa si Dianita logra impactar tanto a esas personas, crear una comunidad tan poderosa de ayuda a esas personas que se vuelvan sus mejores asesores? Eso le permitió ganar amigos e influir sobre ellos para hacer un negocio, para hacer del liderazgo un negocio, porque eso lo dice John Maxwell. Entonces siempre, 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 claro, está muy chévere porque hay una parte emocional que nos conecta, pero solamente allí no nos podemos quedar. Porque ustedes saben que el liderazgo también es inspirar a otros. El liderazgo no simplemente es ayudar, 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 ayudar a quien ni siquiera estaba pidiendo una ayuda,
sino inspirar. Recuerden que lo hemos aprendido de un líder no es quien tiene muchos seguidores. Un líder es quien inspira a otros a ser líderes. Y por eso lo cuán importante de conectarnos acá y aprender y leer, porque esto es una escuela para la vida. Y este señor tiene la experiencia que tiene y hizo los negocios que hizo por la experiencia bien aplicada. Entonces, quédense con eso que es muy valioso y es, claro, está el tinte emocional, te interesas en el otro, pero eso tiene que generarte claramente el influir, el hacer que algo suceda, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo sencillo de eso. ¿Qué hace Camilo Cifuentes? ¿Qué hace? Es el que imita, el imitador, el que copia, como No, el que mira. es el No, que es hace el humorista. donaciones. O sea, Melo Cifuentes no es el que compra a un precio mayor a los vendedores ambulantes y le regala los alimentos a... El Manizalita, el que dice Ajá, mi niño es muy yo afán no trabajador, tengo, yo ¿cierto? afán no tengo. Yo afán no tengo, que está tan viral en redes sociales. Él a quién influencia, él a quién influencia. Yo creo que a todos los que lo ven. Entonces hago la mejor la pregunta, ¿a qué influencia? A servir, ayudar. Bueno, ¿Quién da A más? mirar, a mirar a otros, ¿A qué a ver la necesidad influencia? de otros. ¿No se les hace como se me pasó a mí, porque me pasó, que después de seguir a este muchacho, ahora te aparecen más cuentas que hacen lo mismo? ¿No les pasó? Sí, sí, sí. Porque no sé si es mi impresión, pero yo he visto cuentas crecer durísimo con ese tipo de formato de servirle a alguien más, de agarrar a una persona humilde, literal vendedor de ambulante de la calle, que tal vez en un día, no sé, se reunirá 30, 40.000 pesos de producido y que trabaja de sol a sol. Y que llegue alguien y le diga, venga, le va a comprar todo lo que usted está vendiendo y aparte se lo voy a pagar como al 4000%, porque sí o no, la calculadora del muchacho falla y le compra todo lo que tienen 2 millones de pesos, cuando lo que vendía valía más, no valía más de 150.000. O sea, es una vaina que personalmente no influencia a las personas a decir, ay, pobrecito, ay, mira las personas de la calle. No, no influencia lástima, influencia servicio, que es lo que dice Aleja. Influencia que alguien más salga a hacer lo mismo y ayudar y servir. Y ese man hoy día yo creo que ha generado una influencia tan grande que ahora salen actores famosos, se reunió también con Julián Pinilla, el de La Ruana, se reunió también con Bocados Anónimos, que es otro muchacho que en Bogotá hace lo mismo, se reunió también con Camila Algo, que también hace este tipo de entregas, y está codeándose de mucha gente, se codea de muchas personas, actores, y van y regalan a personas que están afuera algo que lo necesita. Yo acabo de ver un video hace ratico de que a un señor le regalaron como 25 millones de pesos porque el señor anda con su bala de oxígeno en la calle y no deja de salir a la calle a vender sus obleas. Y yo creo que 25 millones le regalan el caminado. Pero ¿qué tuvo que hacer para reunir esos 25 millones? Hay un montón de gente de seguidores que están influenciados a servicio, que están influenciados a hacer más por las demás personas, que es una conversación en la que seguramente nos quedaríamos un montón de tiempo por los distintos matices que tiene eso, ¿cierto? Pero él no está influenciando al vendedor ambulante a salir a volverse vendedor ambulante. No, está influenciando a más personas a servirle a otros. Y pregunta para cerrar la sesión. Tú como líder, tú como líder, ¿en qué deberías influir a tu equipo? ¿Qué deberías hacer que sea influencia para tu equipo? ¿Quién me quiere contar?
Estaba fuerte la pregunta, ¿sí o no? Está como difícil. ¿En qué deberías influir a tu equipo? Al equipo futuro que tengas. Si no tienes nadie en tu equipo, pues el futuro. Si tienes ya personas en tu equipo, ¿cómo los deberías influir? ¿En qué deberías influir? ¿Qué se les ocurre, Amandita? Bueno, yo lo tomo desde mi equipo, que es Edith, em, siempre quererla, seguirla, hacer, digamos, tomar todas las cosas buenas de esa persona y que todo el equipo esté como alineado a eso. ¿Sí? O sea, yo lo estoy hablando desde mi equipo y desde la persona que en este momento me lidera. Es decir, Que Amandita, que lo que tú yo quieres quiero ser, influir para el equipo de pronto que tengas futuro es que te sigan y te quieran. o sea, que me sigan. Sí, claro, porque es que un líder inspira. Entonces, Amandita, yo quiero mucho a mi y si líder. yo te dijera, si yo te dijera, Amandita, Amandita, únete a mi equipo. Únete a mi equipo comercial de Johnny Anaya. Quiero que tú me quieras y me sigas. No vamos a ganar plata porque no te voy a enseñar a ganar dinero, pero quiéreme y sígueme. ¿La gente te seguiría o me seguiría a mí? No, Ya, bueno, pero es que tú lo estás viendo es por la parte económica. No, Yo yo estoy lo estoy poniendo un viendo es, ejercicio. Yo estoy poniendo un ejercicio. Porque si yo le influyo a mi equipo de líderes y ustedes van a ser futuras líderes, que van a estar en una posición donde solamente tienen que ir a quererlas y a seguirlas, pues no va a durar mucho. Porque de amor y de seguir a alguien, no vas a llenar tu nevera, no vas a mejorar tu calidad de vida. ¿En qué se interesa un asesor comercial cuando llega a avanzar? Háganse en esa pregunta. ¿Ustedes en qué se interesaron? No es algo pues ya que esto el sea la verdad amigo. absoluta. No es que eso sea la verdad absoluta. Recuerden que aquí sacamos aprendizajes. Pero ¿en qué deberías influir, Dianita Pedraza, a ese equipo que vas a traer? ¿En qué deberías influirlo? mm, yo pienso que debo influirlo en lo que yo voy a enseñarles, lo que yo ya he recorrido, ¿sí? Lo que yo he hecho para estar en este momento, obvio en crecimiento personal, en números, en el, como en el, ¿cómo les explico? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Voy a influir en esas personas para que ganen plata, ¿sí? Y para que mejoren su calidad de vida, pero también que empiecen a trabajar en cada persona. Esa es mi meta como líder con los Dianita, equipos, las personas que... y si tú empiezas a influir a las personas, a mostrarles tu recorrido, lo que has logrado, lo que has invertido en ti, en tu crecimiento, eh, y los resultados que tienes, ¿qué esperarías del equipo? Pues hay dos cosas, ¿sí? O siguen o se quedan, pero porque ya es la decisión de cada persona. Y el equipo, Ujú. si sigue, pues se elevaría demasiado, Johnny, y crecería, que esa es la misión. Gracias, Alejita Porras. ¿En qué deberías influir a tu equipo? Em, en intención, o bueno, un liderazgo con intención. Por supuesto, en lo que nos deja hoy la lectura es, primero, pues el tema de la mentalidad, ¿no? También lo mencionaba Diana. Es no ofrecer nuestro producto o no ver a los comerciales como un vendedor más, ni al posible cliente sospechoso como eso, como una cifra, sino fortalecer tanto la mentalidad que nos permita establecer esa conexión, el escucharlo, el tener una intención, en no ver un crédito más, sino en qué cambio le estoy trayendo a la vida de esa persona. Por supuesto, si yo ayudo a cambiar la vida de otra persona, así mismo va a cambiar mi vida y va a llegar cualquier retribución económica a mí y a mi núcleo y por supuesto al equipo. Es analizarlo con un enfoque de intención, pero también súper consultivo, que lo demás viene yo creo que por añadidura. Ok, gracias. Y a qué quiero llegar y a concluir con esto, chicas, y es, miren que yo estoy repitiendo mucho esta frase durante todos estos meses y es, un líder
no es quien tiene seguidores, porque tristemente hay influenciadores, personas inclusive que crean contenido y que siguen personas y cuentas en internet que hablan de abundancia, que hablan de prosperidad, que hablan de riqueza, y muchas cuentas tienen el resultado, pero muchas otras no tienen resultado de absolutamente nada. Hay personas enseñando programación neurolingüística y no la aplican. Hay personas hablando de abundancia y no viven en abundancia. Hay personas hablando de riqueza y no tienen riqueza en sus vidas. ¿Eso hace que influyan varias personas? Claro. ¿Cuánta influencia no generan las redes sociales? Y ahí salen muchas personas que ofrecen cosas que ni siquiera tienen, que ni siquiera aplican. Pero si tomamos lo que recopilamos de lo que dicen las chicas es, si yo influyo en que las personas crezcan, en que las personas desarrollen un negocio como yo lo he desarrollado, si influyo en que mejoren los hábitos, si influyo en que mejoren su forma de trabajo, esa influencia positiva, con esa muy buena intención, como dice Aleja, va a hacer que tu equipo tenga un resultado. Va a hacer que tu equipo tenga un resultado. Pero ¿cómo vas a influir en la vida de una persona cuando tú no tienes nada de resultado? Y si queremos sacarle el tinte de avanzar económicamente, entonces muestra los resultados en tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿Qué has alcanzado? Pero si tampoco tienes ese resultado o no estás muy feliz y muy conforme con el resultado, pues tienes que trabajar más en ti. Y eso es lo que nos lleva a pensar este libro un montón. Porque si yo quiero que realmente yo me interese en lo que quieren los demás, se los aseguro. Nadie viene a avanzar a seguir a una persona. Nadie viene en avanzar a querer a su líder. Nadie viene a avanzar a hacer la tacita de té, a echar chisme. No, porque aquí ¿qué queremos vender, e influir? Líderes con resultados, líderes que vivan en riqueza, en abundancia, líderes que pues, sean prósperos, líderes que formen a otras personas. Miren el tinte de, oiga, bueno, puede que no sea todavía lo más top, pero ya un retiro de liderazgo ya no es aquí en Bogotá, ya un retiro de liderazgo es Santa Marta. Ya un viaje internacional, ya hay viajes internacionales, ya no es viajes nacionales, ya es un viaje a China. ¿Qué queremos inspirar en la nueva generación de líderes? Que inspiren a otros a ser mejores, que inspiren a otros a ganar, que inspiren a otros a ser líderes. Y lo primero que tenemos que hacer para lograr eso es interesarnos por lo que quiere el otro. Porque aquí, claro, hablamos también de lo que quiere el cliente, pero nos interesamos por lo que quiere nuestro asesor, nos interesamos por lo que quiere alcanzar, nos interesamos por los deseos que tiene de prosperar, de ser alguien más en la vida. Prestémosle mucha atención a eso. Creo que el libro es súper poderoso y nos deja serias conclusiones. Hoy nos dio más tiempito de charlar, porque la lectura era más corta, pero se viene la regla número 6 que viene súper potente. Y la vamos a dialogar en 8 días. Y con eso cerramos las 6 reglas. Así que no se pierdan dentro de 8 días. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Así que si les gustó esta charla, este espacio, dejen su comentario en el grupo, saquen sus propias conclusiones. Recuerden que aquí no hay una verdad absoluta, pero salgan a aplicar y no olviden, antes de vernos en 8 días, relean el libro 2 veces como mínimo. Un abracito, cuídense mucho, feliz noche y sigan creciendo en su liderazgo. Bueno, Chao pues. muchas gracias, buenas noches. Gracias, feliz